A continuación, mis estimados amigos, vamos a dar inicio al segundo y último tema del día de hoy, que se titula El comportamiento generacional de los jóvenes en el Perú, a cargo del licenciado Francisco Rodrigo Maya Silva, a quien vamos a recibir con fuertes palmas, por favor. Ovacionado, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Para la asignatura, Ronald Aguirre, decano del Colegio Regional de Solo Lima Provincia. Quiero empezar esta intervención mencionando lo siguiente. Este 9 de diciembre se celebra el Día del Sociólogo y también se celebra un aniversario más del Colegio Sociólogo del Perú. Por ello, durante toda esta semana, todos los decanos regionales, el decano nacional, los integrantes, los miembros de las juntas directivas regionales y en mi condición también de integrante de la Junta Directiva Nacional del Colegio Sociólogo, estamos en diversos eventos a nivel nacional. Por eso agradecemos a los jóvenes que nos hayan invitado esta oportunidad para tratar dos temas importantes. El primero, ya Ronald nos ha ilustrado el tema de la prensa, y que lógicamente mucho tiene que ver también la prensa con las características de la generación de la juventud en esta etapa, ¿no? Los jóvenes de hoy en el Perú. Sin embargo, todos en la vida alguna vez fuimos jóvenes. No solamente ustedes tienen la suerte de ser los jóvenes, tienen la suerte de ser los jóvenes en esta etapa, ¿no? Pero Rona, profesora, y les habla. Alguna vez también fuimos jóvenes y alguna vez también vivimos muchas experiencias, vivencias propias de la juventud, ¿no? Por ello incluso se me viene a la memoria en esta noche ya a ese poeta que alguna vez dijo: juventud, divino tesoro, te vas para no volver, ¿no? A veces quiero, ¿no? Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? ¿Quién fue? Rubén Darío. Rubén Darío. Muy bien, su premio para el joven. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy día del comportamiento generacional de los jóvenes en el Perú. Me acompaña con la primera diapositiva. ¿Por qué hablar del tema generacional? ¿Por qué no? El tema generacional en los últimos tiempos es un tema que mucho se discute, se habla, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. Anteriormente mucho se hablaba, sobre todo en el campo de la sociología, se hablaba mucho de las clases sociales, ya Rodan incluso lo mencionó un momento. En otro momento se hablaba mucho también del tema de los estatus, ¿no? El tema de la estratificación social. Pero en los últimos tiempos se refuerza mucho el concepto generacional, ¿no? Ya no se quiere hablar solamente de los sectores sociales, clases sociales, incluso de grupos etarios, sino se quiere hablar mucho ya del aspecto, del concepto de la categoría generación, ¿no? Entonces, y este concepto de la generación, en términos generacional, tiene que ver o tiene como punto de referencia, lógicamente, el año en que hemos nacido, ¿no? No me pregunten cuándo nací, por favor, solo sé que hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, como cuando alguna vez digo en clases, cuando yo era estudiante y todos me dicen, ¿no? Como si fuera hace mucho, ¿no? Lógicamente que hace mucho, pero los recuerdos quedan, las vivencias quedan, y eso es lo más importante porque siempre nos mantiene con el ánimo de seguir avanzando, ¿no? Y sobre todo, como en este día, compartir con ustedes los jóvenes, ¿no? Bien, el término generacional en realidad está muy influenciado por el concepto del mercado. Ustedes saben que vivimos en una etapa de globalización, neoliberalismo, entre otros conceptos que de repente ustedes ya hasta el cansancio lo han escuchado, ¿verdad? Pero en toda esa categoría siempre hay un concepto que es clave para entender el mundo que hoy tenemos. Y ese concepto clave es el mercado, ¿no? En este mundo de hoy todo se compra, todo se vende, todo tiene un precio. Hablaremos un momento de eso, ¿no? Es decir, hoy se ve mucho el aspecto del mercado presente en toda la vida profesional, la vida cotidiana, en fin, está presente por todos lados, ¿sí? Y el concepto generación, ¿no? O el concepto generacional está también determinado, o en todo caso está muy influenciado por el mercado. ¿Y por qué por el mercado? Porque lógicamente lo que se busca hoy es que manejar la lógica de cómo se desenvuelven los grupos poblacionales. Es decir, cómo se desenvuelve en el tema de la adquisición de bienes, en el tema de adquisición de servicios, en fin, ¿quiénes? Los grupos generacionales. Entonces el mercado está interesado en eso, ¿no?
el tema de marketing, ustedes como futuros comunicadores sociales saben muy bien que hay que ofertar justamente, de acuerdo aquí, a los intereses, aspiraciones, deseos de los grupos. Y los grupos, vuelvo a repetir, se mueven en función a la generación a la cual pertenece, ¿verdad? Entonces, es por esta razón que hoy se pone mucho énfasis en el tema de cómo están divididas las generaciones, sobre todo en dos etapas. Las generaciones de fines del siglo XX y, lógicamente, la generación de inicio del siglo XX. Entonces, y como yo decía, al empezar esta intervención, vamos a ver cómo denominamos a la primera generación. ¿Ya? Acompáñenme con la siguiente diapositiva. La generación de los niños de la posguerra. Lógicamente, de repente todavía en casa, y tenemos nosotros de repente algunos a su abuelito de 80 y tantos años, 90 años, y quizás algunos 100 años, ¿no? Conocí a una señora que llegó a vivir aquí 120 años. La familia todos los años me invitaba a mí al cumpleaños de la abuelita, porque todos los nietos decían, puede ser el último año de la abuela. Y llegó a los 90, llegó a los 100, 110, 120, 123 años, creo que llegó por ahí. Y entonces, todos los años celebraban su cumpleaños a lo grande, ¿ya? Con una orquesta y colaboraciones grandes, porque tenía pues, nietos, bisnietos numerosos, ¿no? Y todos colaboraban. Pero todo con la idea siempre de que puede ser el último año de ella, ¿no? Y sin embargo, vivió, repito, más de 120 años, ¿no? Aquí en Huacho vivió en el pasaje Olaya, ¿no? ¿Ya? Y en esa época era un pasaje muy tranquilo. Hoy ustedes ya saben cómo es ese pasaje, ¿no? ¿Ya? Donde cada una de las puertas, las viviendas, las casas, hoy te encuentras ahí a alguien paradito ahí ofreciendo también, hablando del mercado, su servicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, cambiaron los tiempos. ¿Cómo estas personas, esta generación, en esta parte va a ser breve porque lo quiero llegar al último, a la parte que nos interesa a los jóvenes de hoy? Estos nacieron más o menos aproximadamente en los años 20 y 40, por eso decía de 85 en adelante, algunos ¿no? Ya quedan pocos, lógicamente, los de esta generación. Pero a esta generación, ¿cómo se llamó? La generación silenciosa. ¿Por qué la generación silenciosa? Porque esta generación, su etapa de la juventud, justamente vivió en esa época de las guerras, las posguerras, época de confrontaciones bélicas, época de mucho temor. Ojo, en explicar el tema del comportamiento de las generaciones, hay que entenderlo también en términos de espacio y tiempo. Es decir, dónde se ubicó esa generación y qué tiempo le tocó vivir. Y por lo tanto, recordemos al otro concepto muy importante en el campo de las ciencias sociales, el contexto. ¿En qué contexto hemos vivido? Cuando ustedes miren hacia atrás, después de unos años, y digan, oye, ¿recuerdan cuando éramos estudiantes universitarios? Y recordarán en qué contexto vivieron. Y recordarán, lógicamente, que pasaron de las clases presenciales a las virtuales y regresaron a las presenciales, en fin, ¿no? Y tuvieron la suerte, o tuvimos la suerte, de conocernos en el aula, ¿no? A su profesora, a mí, en fin, ¿no? Nos conocimos, ¿verdad? Entonces, esta generación llamada la generación silenciosa, ¿no? Lo de la posguerra, era gente que se dedicaba, o sus características principales eran de ser sencillos, muy tranquilos, buscaban mucho el ahorro. Además ellos tenían una vida sin muchos gastos, disminuían el gasto. Lógicamente, ¿por qué? Por la experiencia de haber vivido en la etapa de las guerras. Sí, vivimos, ¿no? Los padres y más. Todavía pertenecen a este tipo de familia, aquellos que se reúnen en una mesa, la etapa o el momento, digamos, de la sobremesa, en la cual el papá está a la cabeza y dirige toda la conversación. Y los hijos alrededor, ¿no? Y todavía donde los encuentros o cumpleaños de uno de la familia, vienen los sobrinos, los nietos, los bisnietos y comparten y la casa se llena. ¿Para qué invitar a alguien más? ¿No? Si los González son numerosos, dicen algunos, ¿para qué más? ¿No? Ni hablar de los mayos, ¿no? Lógicamente. ¿Ya? Entonces, estos son sujetos, ¿ya? Sujetos que empiezan a darle, repito, mucha fuerza al tema familiar. Para ellos lo más importante es la familia. Tercera generación. Después de los baby boom, ¿quiénes vinieron? ¿Ya? ¿Quiénes vinieron? Básicamente. La generación X, adictos al trabajo, nacieron entre los 60 y los 80. Entre los 60 y los 80. Aquí, ¿quién está o quién estaría ubicado? ¿Ya? No me miren, yo ya estoy ahí, lógicamente. Ya estoy ahí. Abajo estoy colocando más o menos una imagen de una pareja por generación.
que tengan una idea de más o menos aproximadamente qué edades comprende esa etapa, ¿no? Ellos son la llamada ¿no? generación X, ¿ya? Lógicamente es una etapa en la cual nosotros, ubico en esa generación, como el mismo término lo dice, adictos al trabajo. Una generación adicta al trabajo. Una generación que se movió de un trabajo al otro. Una generación que buscó el logro de la estabilidad laboral también. Porque en esa época, esta generación, lógicamente, vivió bajo el sueño de la estabilidad laboral. La generación de ustedes ya no. La generación de ustedes ya no. Adiós a la estabilidad. Ustedes van a vivir de la etapa del contrato por tiempo indefinido. Es el equivalente al nombramiento, ¿no? Que reconoció mi generación. El trabajo estable, ¿no? Mi generación soñaba, además, con ubicarse laboralmente en el sector público. Hoy usted dice, no, el sector privado paga mejor, ¿no? Y se mueven de un lado a otro en una empresa. Ya no quiere estar solo en Guacho, tranquilo. No, vamos a viajar por el mundo. Es otra generación distinta. Mi generación era adicta al trabajo, pero buscando la estabilidad. Además de ello, algo importante de esta generación es que nosotros buscábamos de alguna manera realizar la socialización a través de algunos medios tecnológicos que hoy no existen, pues. Por ejemplo, ¿vieron alguna vez ese aparatito por el cual escuchabas música y cuando querías retroceder colocabas un lapicero y lo regresabas hacia atrás? ¿Cuál es? El cassette. Y del cassette pasamos al CD. Esto es mi generación, ¿ya? No dije el disco tocadisco porque ese es más atrás, ¿ya? Ese es más atrás, ¿no? ¿Ya? Pero sí, esa generación es la generación que, hablando en términos del Perú, es la generación que empieza a movilizarse a través del microbús en línea. El micro, José Mato Omar, el micro es un actor importante que integra a la ciudad y a los sectores sociales. El micro se convierte en un medio de socialización muy importante en la Lima que dice Mato Omar de los 80, ¿no? Así lo dice Mato Omar. En cambio ustedes, muchos ya empiezan a hablar de la cultura cómica, ¿no? El micro va cediendo paso, ¿no? Y hablan de la cultura cómica porque este medio de movilidad se convierte además en un instrumento que genera desorden. Y nos hablan de la cultura cómica porque muchas veces generamos desorden y nos sentimos a gusto con ese tipo de escenario en el cual nos empezamos a jugar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se da algo importante también. Este tipo de generación lo que busca, si la generación pasada buscaba resaltar el mundo del hogar, la familia, esta generación, sin perder la importancia de la familia, busca el reconocimiento en el espacio laboral. Es la generación de la famosa tarjeta de presentación, ¿no? Ya ustedes ya eso no lo tienen, ya tienen otras formas, los medios, ¿no?, virtuales para difundir quiénes son y qué hacen, ¿no? Mi generación, esta generación de adictos al trabajo, no, el reconocimiento personal a través de una tarjetita. ¿Conoces a alguien? Tu tarjeta de presentación, ¿no? Es la etapa en la cual la visibilidad en el grupo es para nosotros importante. Queremos hacernos visibles, pero visibles a través del reconocimiento laboral, sin perder de vista el ámbito familiar. Pero entonces, si la generación pasada ponía énfasis en la familia, aquí se pone énfasis en el espacio laboral. Siguiente generación. La generación Y, la generación millennial, una generación cuyo término se usa en cierto nivel de generalidad en diferentes contextos. En diferentes contextos se ha utilizado este término para definir a esta generación que nació entre los años 80 y 95. ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad tienen esa generación? Calculen, entre 80 y 95. Es la generación que no nacieron con la tecnología que hoy conocemos todos, por eso también se le llama a ellos los inmigrantes digitales. Habiendo decir, la generación pasada también tuvo que migrar digitalmente, claro que sí. Ya la generación pasada también, si no, ¿cómo hacemos clase con ustedes? Y vaya que nos costó, ¿verdad, profesora? Nos costó muchísimo, ¿eh? Personalmente me costó, pero felizmente a mi lado tengo dos hermosas hijas que nacieron con la tecnología, conocen la tecnología y ellas me ayudaron muchísimo. Parece mentira, pero los jovencitos, ¿no?, incluso los adolescentes, para hablar en términos de a los niños, nos ayudaron muchísimo para entrar en ese espacio de la tecnología y poder desarrollarnos en este contexto en el cual la tecnología de la informática juega un papel sumamente importante, ¿no? Entonces, estos son los inmigrantes digitales, son aquellos que constituyen
un grupo cuyo mayor reto tiene que ver con romper estereotipos existentes. ¿Ya? Ellos empiezan a romper muchos aspectos que hasta antes eran intocables. Es aquello que de alguna manera manifiesta ese espíritu de rebeldía. Si habláramos en términos de generaciones de jóvenes, con seguridad esta etapa era la más rebelde, la generación más rebelde en cuanto a los jóvenes. Siguiente, por favor. La generación Z, nacido después del 95, no se sabe cuándo termina, hay muchos estudios que dicen todavía continúa esta generación. ¿Están ustedes? Están ustedes. Entonces aquí nos vamos a quedar. Esta es la generación que vamos a estudiar y vamos a ver qué características tienen ustedes. Y cuando me hagan la pregunta, me dice, profesor, usted está equivocado, yo no soy así, no sé, ya me dirán, ya hablaremos de tema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la generación que son los nativos digitales. Los nativos digitales. Entonces, es la generación que hace uso de los medios informáticos permanentemente. Es la generación, incluso algunos, que nacieron ya con esos medios desde el primer día en el que tienen uso de razón, incluso los padres le dieron un celular para que juegue y deje de llorar. ¿No? No me dirán si es correcto o incorrecto, pero sabemos que es así, ¿verdad? Entonces, la tecnología para esta generación no es extraña. No tuvieron que emigrar, no tuvieron que recurrir a otros que los ayudaran a ingresar a este medio, sino que nacieron ya con esta tecnología. Nacieron en el mundo digital, nacieron en el mundo de la informática, nacieron en este mundo virtual. Entonces, la estimulación desde los primeros años de vida se hizo justamente haciendo uso de la tecnología. Es más, y ustedes son conscientes, sus hermanos en casa, ¿cómo están? Jugando por celular, buscan información al celular, les dejan tarea en el colegio, ¿y qué hacen? Buscan, Ronald habló hace un instante incluso de qué, de la inteligencia artificial. ¿Cuántas tareas se resuelven hoy para este medio? De hecho, yo tengo mi propia posición al respecto. A mí me incomoda mucho lo que es la inteligencia artificial. El otro día estuve en un grupo de WhatsApp, ¿ya? Conversando con algunos amigos, y de repente me dicen, oye, escríbete un poema sobre tal tema. Allá, pues déjame esta noche. Esa noche estaba tratando de inspirarme, por ahí coordinar algunas ideas, buscar la rima y todo lo demás, ¿no? Algo así. Y un amigo agarra y en cuestión de segundos, ¡pum!, envió un poema al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Pero realmente fue sincero. Dijo, ya está. Pedro, le puso entre comillas, Pedro, y Pedro, la inteligencia artificial, ya compuso estos versos para el aniversario. Es decir, Pedro, porque se le pone nombre, ¿no? No, pero está por eso, ¿ya? Logró inspirarse en cuestión de segundos mientras que yo preparaba mi taza de café, ¿ya? Buscaba inspirarme, buscaba recordar algunas cosas, ¿no? Algunas vivencias del etapa escolar para inspirarme en la promoción y todo lo demás. Ya Pedro, la inteligencia artificial, lo había hecho y me ganó por muchísimo tiempo. Entonces ahí uno se siente mal. La verdad, uno se siente mal. Claro, depende del uso que uno le da, todo el discurso, pero hay cosas que realmente me incomodan. Muy bien. Es más, a veces uno puede decir, oye, qué lindo discurso dio fulano de tal. A lo mejor ese discurso, ¿de dónde lo sacó? De la inteligencia artificial, ¿no? Porque tú le alimentas y dices, quiero un discurso para tal institución que reúna estas características. Literalmente. Y tú aplaudes, mira, qué bueno. Y no lo hizo él, lo hizo la inteligencia artificial, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas veces nuestros alumnos estarán resolviendo sus exámenes de esa manera? Alguna vez les dije, a ustedes les he dicho, ya no les dejo preguntas para marcar porque quiero que ustedes construyan su respuesta. Y Pedro está construyendo la respuesta. ¿Qué pasó? ¿Quién evalúa? Eso sí es una preocupación. Y tenemos que ver la forma como ahora el aspecto didáctico, pedagógico, también transformamos, cambiamos eso. Es más, se podría decir con este tema que estoy aquí compartiendo con ustedes, que cada generación, estamos viendo, también tuvo un aspecto o sus propias características en el tema educativo. Por ejemplo, esta generación estamos diciendo que es rebelde, pero esta generación es rebelde también en temas educativos. Ya no basta con lo que el profesor le dice.
sino que inmediatamente consulta, busca información y dice, bueno, profe, ¿y esto? ¿No? ¿Y qué opina de esto? O sea, se va adelantando incluso a los temas, porque ya buscó información. Ya el profesor no es alguien que le transmite el conocimiento como ocurría en generaciones pasadas. Aquí no. Por eso decía, incluso en el tema educativo se puede discutir qué características tiene cada generación. Entonces, ustedes son entonces los nativos digitales, y estos nativos digitales que son ustedes, tienen lógicamente un proceso de socialización distinto a los demás. Un proceso de socialización que ya no se limita al hogar, a la familia. Un proceso de socialización que ya no se limita a la promoción del colegio. Un proceso de socialización que no se limita a los amigos, a los compañeros de la universidad. Es un proceso de socialización también virtual. Y alguien dice, oye, me estoy comunicando con una chica de España. ¿No? Sí, somos pareja. ¿Es pareja? Si se conoce, sí, virtual todos los días nos hacemos videollamadas. Luego hablaré de eso. Sí, así. Allá está, ¿no? Jovencito, miren ahí, ¿no? Entonces son sujetos que se alejan de las áreas tradicionales de formación y buscan áreas nuevas de formación también. Si ustedes leen ese párrafo que está en la parte superior, encontrarán que ahí está la carrera profesional de ustedes. Ciencia de la comunicación. ¿Por qué? Porque esta generación de jóvenes a la cual ustedes pertenecen también asumieron una actitud rebelde en cuanto a la formación tradicional. Los padres siempre soñaron, las generaciones como la mía y las que son todas las más antiguas, soñaron con que el hijo sea médico, abogado, ingeniero. Médico, abogado, ingeniero, de ahí no sale. Y de repente llega a casa, ¿sí? Un jovencito de ustedes, de la generación de ustedes, y le dice, no, un momentito, yo voy a estudiar teatro. Yo voy a estudiar música. Yo voy a estudiar ciencias de la comunicación. Rompió esquemas. ¿No? Rompió. No, pero hijo, yo quiero un médico en casa. Yo quiero un ingeniero en casa. Yo quiero que mis amigos digan, el hijo de Pronetal es abogado. Y tú dices, no, eso no va conmigo, eso no me interesa. ¿Ya? Yo he de estudiar con mis habilidades para ser un buen comunicador social. ¿Y eso está bien o está mal? Claro que está bien, claro que está bien. Porque además nadie debe imponernos a nosotros lo que queremos desarrollar como carrera profesional, como futura profesión. ¿Verdad? Entonces, esta generación llamada los nativos digitales tienen esa rebeldía también para construir su propio futuro. ¿Sí? Muchos buscan ser reconocidos por lo que hacen desde sus redes personales, las redes sociales. Esta es la generación que pasaron de la sociedad física a la sociedad virtual. Es la generación, luego me cuestionan si ustedes quieren, pero es la generación que está muy pendiente de cuántos likes tienes en la publicación. Es la generación que no se conforma solo con publicar y mirar cuántos likes tiene, sino que incluso lo que ha publicado lo envía a todos sus contactos y le dice, ¿me das un like? Ya no es la generación que decía, yo tengo este reconocimiento de soy tal cosa, toma mi tarjeta. Porque repartían tarjeta como volante también. ¿Ya? Este no, este lo publica en las redes sociales y busca el reconocimiento virtual. ¿De acuerdo? Bueno, luego me dicen si estoy en lo cierto o no. ¿Ya? Esta era la generación que incluso eran parte de gran contenido de su felicidad. Se creen lograrlo de esa manera. Se deprimen con facilidad también y a veces por temas virtuales, discusiones virtuales o oponentes fantasmas, del cual muchas veces ni siquiera tienen el nombre preciso y tampoco tienen una imagen, la imagen de un perro, de un gato, de un auto, ¿ya? Y discuten con esa persona. Y si deprimen, se deprimen, se sienten mal, y es que esa persona los ofende en el mundo virtual. Y algunos se sienten contentos y se sienten felices, esa persona los hace sentir bien. Y esa persona no lo sabe. ¿Qué imagen tiene? Un auto. Un gallo. ¿Les ha pasado? ¿Ya? Muy bien, les ha pasado, ¿no? O algunos incluso cambian esa imagen por la imagen de un artista conocido, ¿no? ¿Sí?
¿Cuántas veces vieron mi foto por ahí? Bueno, entonces, esta es la generación pero aquí está dicho también la generación del bicentenario. ¿Recuerdan esa frase? Sí. La generación del bicentenario. ¿Por qué se llamó así? ¿Por qué? Porque ustedes son los jóvenes, primero, que vivieron una etapa del bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Y coincidió con la rebeldía de los jóvenes que salieron a las calles. Y dijeron entonces que esta es la generación rebelde, esta es la generación que asume compromisos de todo tipo, incluyendo compromisos políticos. No estoy de acuerdo con eso. Pero salieron a las calles, protestaron, y en menos de un año, cuando presidente, ¿el presidente? Dos presidentes. Es una generación como esta, difícil de encontrar, ¿no? Se movilizaron, así como en una etapa, Ronald se movilizó, ¿no? Protestando contra la ley Pulpín, ¿no? La generación de ustedes se movilizaron para traerse abajo a dos presidentes de la República. ¿Ya? Entonces, miren ustedes la diferencia, ¿no? Es la generación entonces llamada del bicentenario, repito, que fue muy diferente a la generación del centenario. La generación del centenario, o sea, de los 100 años de la vida republicana, era una generación de intelectuales, con compromiso político. Aquí tenemos una generación que si algo compartió con ellos fue su espíritu de rebelión, pero con otras características, otras preferencias en cuanto a aspectos culturales, en fin, muy distinto. La generación de cristal le han llamado otros, porque es una generación que muchas veces se ofende con facilidad. La generación que siempre se ha sentido mal en el colegio porque, profe, me hacen bullying, ¿no? Generaciones pasadas, la mía, de hablar, nuestros padres muchas veces no nos golpeaban, pero el colegio el profesor nos pegaba. Yo puedo contarlo, mi experiencia personal. Mi madre nunca me puso una mano encima. Del profesor sí. Y no había por qué quejarse en casa, nadie decía nada. Nadie decía nada. No imagínense pegarle a Francisco May, un alumno recontra tranquilo. Sí, era tranquilo. Y creo que eso le incomodaba al profesor. En fin, pero era así. Uy, el profesor le pone la mano encima a uno de los jóvenes. Bullying, denuncia, en fin. Y al día siguiente la mamá y papá en la puerta del colegio. ¿Por qué usted le ha pegado a mí? Pero más allá de ello, la generación de cristal, ¿por qué? Porque rápidamente se sienten ofendidos, agredidos, se deprimen con facilidad. Y eso también es una característica. La generación del consumo, la generación que vive de la moda, la generación que si salió un nuevo modelo de celular, no, el mío ya no sirve, papá, mi celular está fallando. ¿Ya? Y está fallando porque no es porque está fallando y está mal, se ha caído, no, simplemente porque salió un nuevo modelo, ¿no? Porque ha salido algo nuevo y yo no puedo estar al margen de ello, ¿no? Papá, mira, mi pantalón ya no sirve para la fiesta. No es que no sirve para la fiesta, está nuevo. Lo que pasa es que ya la moda no es este tipo de pantalón, ¿no? El pantalón jean es el tradicional, papá, y eso ya los chicos de mi edad no usan eso, ¿no? Tienen que ir a la fiesta con un pantalón que da la apariencia de haber sido agredido por 5 perros. Huecos por todos lados. Ese clima, dice la poco de ventilación es bueno. Bueno, en fin. Entonces, en la generación del consumo, pues generaciones pasadas, si ustedes recordarán, o si tienen a sus abuelos en casa, los abuelos no quieren desprenderse de nada que ya no tenga incluso uso. Hablaba del mercado hace un instante. Para los abuelos, el valor de un elemento, el valor de un bien, es un valor sentimental.
Pero abuelo, vota eso. No, ya, ¿por qué lo voy a votar? Me lo regaló mi nieto. Me lo regaló mi hijo. Y lo siguen guardando. ¿Ustedes? No, esto ya no sirve. Y lo desechan. Y no es que no sirva. Ya lo dije, va de la mano ¿con qué? Con la moda. Es la generación que más vive pendiente entonces, o depende mucho de qué, del mercado. ¿Sí? La generación de consumo. Y en todos los aspectos. Y finalmente llegamos a la generación alfa. La generación alfa nacieron recién en el 2010. Forman parte de la generación de ustedes, pero son los que en este momento, 2023, están en la etapa de la adolescencia. ¿De acuerdo? ¿Hay adolescentes en casa? Esa es la generación alfa. Ni hablar, también son nativos digitales. De hecho, ellos entraron con mayor facilidad a ese mundo digital, con mayor facilidad, incluso que ustedes, porque en el primer momento el colegio incluso tuvieron que acudir a ello. Es esta generación, la generación alfa, son aquellos que cuando eran o estaban saliendo de la niñez o estaban en plena niñez, vivieron no solo la pandemia, vivieron la cuarentena. Y es preocupante porque vivieron una etapa en la cual el juego es el mejor medio, el medio más importante de la socialización. Y se la pasaron encerrados. ¿Cuánto? 2 años. Están en la adolescencia. Veremos luego qué consecuencias va a generar eso. Por el momento, ellos, la generación alfa, los adolescentes, son los que más se acercan al concepto de generación de cristal. De hecho, se deprimen con facilidad. La enamorada le dice: hasta aquí nomás, terminó esta relación. No, si me dejas, me mato. Chantaje sentimental. A ver, déjalo, a ver si se va a matar. Entonces, con facilidad por eso. ¿No? Siguiente. Los jóvenes peruanos son de los más desconfiados de Sudamérica. Quiero compartir con ustedes algunos datos que encontré. La fuente es Latinobarómetro 2018, jóvenes de 15 a 25 años. Y la pregunta que se hizo a nivel de toda Sudamérica fue: ¿se puede confiar en la mayoría de personas? El promedio a nivel de Sudamérica es del 13%. El país que manifiesta una actitud de mayor confianza en los demás es Colombia con 20%, pero Perú ocupa el 9% de confianza en las demás personas. Quiere decir que somos uno de los países, conjuntamente con Venezuela y Brasil, uno de los países donde los jóvenes tienen ese mayor sentimiento de desconfianza en los demás. ¿Cómo explicar esto? ¿Alguna vez Miguel Ángel Cornejo, ¿han escuchado? Sí. ¿No? Dijo en alguna de sus presentaciones, dijo que el peruano, como el mexicano y entre otros ciudadanos de Latinoamérica, son desconfiados. Somos desconfiados. Y que ese sentimiento de desconfianza viene desde la invasión española. ¿Y por qué? Él decía de que el invasor español muchas veces encontró aliados en los mismos hermanos indígenas, quienes entregaban información al español, quienes incluso en clase les hablé de la guachafería. Se vestían como español, hablaban como el español, se sentían un español más. Sin embargo, el español lo rechazaron, ¿no? Pero el indígena también empezó a desconfiar de su propio hermano. Él afirmaba que ese sentimiento de desconfianza viene desde ese momento y se transmite de generación en generación a través de lo que algunos llaman el inconsciente colectivo. Y hasta hoy eso seguimos reforzando. Papá, voy a una fiesta, sí, hijo, pero con cuidado, ¿eh? Papá conoció a un amigo, sí, pero no de mucha confianza. De mucho cuidado. No hay que confiar en los demás. Papá, vos salís con un chico, sí, pero no confíes fácilmente. Ya lo conoces bien. Y si estamos cultivando siempre la desconfianza. Lógicamente, el contexto también muchas veces exige tomar esa actitud. Pero vamos construyendo y vamos fortaleciendo la desconfianza como una forma de comportamiento del joven. Y por último, porque no me quiero quedar sin público, ¿cómo son los jóvenes en el Perú? Para empezar, hablar de juventud es hablar de un grupo muy heterogéneo. No podemos meter a todos en una sola característica. Es muy difícil. Ya les he hablado muchas veces de que somos un país multicultural, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo hablar del joven de Lima metropolitana, el joven limeño, que el joven de las zonas
lo mismo hablar de jóvenes como si todos fueran del mismo estatus social. Tienen muchas cosas diferentes y eso también los hace distintos a cada uno de ellos. Los jóvenes es una población muy heterogénea, sobre todo en un país como el nuestro. Hay que hablar de espacio, de tiempo, cultura, en fin, muchas cosas que los hacen diferentes. Segundo, los jóvenes de hoy establecen relaciones líquidas. Bauman, un sociólogo polaco, hablaba de que las relaciones líquidas son relaciones muy temporales, muy superficiales. Y las relaciones amicales e incluso amorosas hoy tienen esas características. Hoy eres el gran amor de mi vida y mañana. No lo digas. No lo sé, pero, ¿ya? Bueno, incluso muchas veces la amistad lo medimos por qué tanto me sirves hoy. Y te doy ese valor en función a también el mercado nuevamente, ¿no? ¿Ya? El valor que yo tengo de la amistad es en función a cuánto me sirves. Entonces, relaciones muy superficiales. Todo pasa rápido, todo pasa, todo fluye. Alguna vez algún filósofo, ¿no? Y eso parece que es también hoy la lógica de las relaciones de esta nueva generación. Establecen relaciones interactivas. Ya no le dan tanta importancia a la sociedad física como generaciones pasadas, sino una enorme importancia a la sociedad virtual. El mundo de la virtualidad se ha convertido en un elemento fundamental de la vida de esta generación. Generaciones pasadas teníamos un mayor apego por las relaciones directas, presenciales, amigos de carne y hueso y cercanos, con que podíamos compartir momentos. Hoy incluso comparten momentos virtuales con gente que los conoce personalmente. Entonces, las relaciones interactivas, virtuales, digitales, hoy son parte de esta generación. Muchas veces para bien, a veces para mal. Es una generación consumista porque va de la mano con la moda, eso ya lo dije, no voy a repetir lo mismo, ¿ya? Pero es parte de la característica de los jóvenes de hoy. Todo lo que consume tiene que ver con el momento, es decir, con lo que el mercado ofrece, principalmente a través del concepto de moda. Esta generación, a diferencia de generaciones pasadas, la generación del centenario fue muy distinta a la generación del bicentenario en tema de ¿qué? De asumir una posición política. Hoy la generación de ustedes tiene mayor indiferencia política. Es decir, la política es un espacio muy peligroso para esta generación. Lo considera un espacio muy peligroso. Dicen, no, ahí no ven. Y aconsejan al amigo, es más, no te metas en esas cosas. No te ganes problemas. Entonces, es una generación para la cual la política no tiene sentido. Pero dentro de todo ello, esta generación sí tiene disposición a romper la inercia. No asume compromisos políticos, pero lo encuentras organizándose en grupos juveniles para asumir otros tipos de derechos. Por ejemplo, los derechos ambientales, el derecho a los animales, defienden a mascotas, hacen campaña de todo tipo. Es una generación, quieras o no, donde la política, digamos la política partidaria, ideológica, lo han dejado de lado, pero sí están asumiendo compromisos de otro tipo. Es una generación entonces, hasta termino, la siguiente, ahí lo tiene. José Ortega dijo esta frase: la juventud necesita creerse a priori antes de superior, necesita creerse superior. Claro que se equivoca, claro que sí, y de joven no se equivoca, claro que se equivoca, pero este es precisamente el gran derecho de la juventud. La juventud tiene derecho a equivocarse. Muchas gracias. Muy bien. A ver, nuevamente las palmas, por favor, para el profesor Francisco Maya, quien nos ha deleitado en esta oportunidad con el tema el comportamiento generacional de los jóvenes en el Perú. A ver, mis estimados amigos, como es costumbre, vamos a dar inicio entonces a este bloque de preguntas. A ver, voluntariamente, ¿quién levanta su manito? ¿Quién tiene una pregunta interesante? Hay que aprovechar la presencia de nuestros invitados especiales el día de hoy.
Claro que sí, profesora. Uy, uy, uy. De cátedra a cátedra. A ver, vamos a ver. ¿Así? ¡Wow! A ver, vamos a ver. La ciencia, buenas mañas que aprendí. Bien, profesor, estimado, gracias por enriquecernos sus conocimientos. Siempre es bueno saber que está presto a compartirlos. Dicho esto, y voy a dar una lisonja previa, aparte de una. ¿Usted considera que los jóvenes actualmente están empapados, como algunos filósofos mencionan, sobre el hedonismo y el nihilismo, que es comprendido en una frase como verse el ombligo? Uy, salió un verso por ahí. Muy bien. Interesante pregunta. Adelante, profesor. Bien. Aprendió de mí las mañas. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno. Creo que esa es la labor de todo docente, ¿no? Que siempre, además que nuestros estudiantes en un momento como profesional nos superan. Y Ronald va por buen camino. Va por buen camino. Ya hoy tiene el cargo de decano del Colegio Regional de Lima Provincia, alguna vez tuve ese cargo. Vamos avanzando. Bueno, si los jóvenes tienen claro el concepto, tienen un poco claro, digamos, este tipo de principios como el hedonismo, me decías, ¿no? Hedonismo viene de hedoné. Y hedoné significa placer. ¿Ya? Placer. Hedoné es placer. Si esto está presente en los jóvenes, yo creo que no solamente en esta generación de hoy. El placer es inherente al ser humano. Lo que hay que saber diferenciar son los placeres buenos y los placeres malos. Incluso en una época, cuando surge el concepto del hedonismo, algunos filósofos hablaban de hay que diferenciar con los placeres positivos. Entonces hay que encaminar a los jóvenes a que sí sientan placer, porque el placer es lo que mueve al individuo. No quiero decir con esto de que soy partidario de que el placer, el hedoné, es la esencia del ser humano. Sobre cuál es la esencia del ser humano hay varias posiciones. Kant decía de que la razón es la esencia del ser humano. Santo Tomás de Aquino decía que la fe es la esencia del ser humano. Carlos Marx decía de que la necesidad es la esencia del ser humano. Friedrich Nietzsche decía que el poder, la voluntad del poder es la esencia del ser humano. Y Francisco Maya sostiene que es la felicidad. Yo creo en la felicidad. Yo creo que la vida hay que construirla, hay que vivirla día a día, pero para ser felices. Yo creo que una vida sin felicidad es una vida absurda. Uno hay que sentirse bien con lo que hace, con lo que realiza, con cada acción. Y ahí está de la mano el placer positivo. Si sientes placer jugando fútbol, ese es tu sueño, un futbolista profesional, adelante. Porque eso te da felicidad. Y si sientes felicidad y sientes placer con cada presentación artística, haciendo gozar a la gente, bailar a la gente, ¿no? Y lo tuyo es el canto, vamos, siga apostando por ello. Personalmente alguna vez descubrí que más allá de la carrera de psicología, disfruto mucho en el desarrollo de mis clases. Siento placer, me siento bien, disfruto cada clase de mis estudiantes. Gracias. Muy bien, excelente respuesta, profesora, a la pregunta que nos hizo también el licenciado. Bien interesante que también usted comentó y me gustaría que nos pudiera profundizar un poco. Si no me equivoco, usted mencionó algo de nativos digitales, ¿verdad? Exactamente, ¿qué es para Francisco Maya los nativos digitales? Mencioné dos, ¿no? Los migrantes digitales y los nativos digitales. Los nativos digitales, aquella generación que nació con esta tecnología, nació en el mundo digital, nació con la tecnología de la informática, las telecomunicaciones, nació bajo su almohada, ya existía una tablet, un celular, en fin, estos son los nativos digitales, ¿no? Que lógicamente con el tiempo se ha ido mejorando también, se ha ido pasando de una versión a otra, en fin, pero nativo digital es aquel que nació, que forma parte de esa generación que nació con esta tecnología. Y los migrantes digitales
somos aquellos que nos vimos obligados por las circunstancias, por el contexto, a aprender del mundo digital. Porque si no, quedábamos desfasados, aislados. ¿Cómo entender a los jóvenes de hoy si no migramos al mundo digital? Alguna vez, yo recuerdo que una de mis hijitas, de mi hija menor, me enviaba mensajes, ¿no? En la época de la pandemia, en la época de la cuarentena. ¿Recuerdan ustedes que solo uno salía a comprar? O sea, yo salía a comprar y mi hija me encargaba algo y me enviaba emoticones, ¿ya? Y me dejaba, pues, ¿qué más me ha dicho? No sé, ¿no? Papá, tal cosa, y emoticones, no sabía yo qué me estaba diciendo. Entonces llegué a la casa y le digo, hija, ¿qué es esto? No entiendo. Y me dice, ay, papá, me olvidabas que tú eres de otra generación. Este es el idioma de los jóvenes. Y entonces tuve que decir, hija, enséñame el idioma de los jóvenes para poder entenderlo. Y me enseñó, por ejemplo, que incluso en una oportunidad yo le comenté y le envié un corazoncito, con un color rojo. Y me dijo, papá, ven para acá. El color rojo no puedes enviarme tú. ¿Pero por qué? Dije, el color rojo es el amor romántico. Y recuerda que hay un corazón verde, un corazón morado, un corazón, y empezó a explicarme cada uno de ellos qué significa. Ellos son los nativos digitales. Excelente, profesor, como siempre, ¿verdad? Escuchando unas cátedras magistrales por parte de ambos ponentes que tenemos, con la cual contamos con su presencia el día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes, mis estimados amigos, por estar presentes aquí. A ver, fuerte aplauso para ustedes mismos, a ver. Muy bien, gracias al licenciado Francisco Maya, ¿verdad? A ver, licenciado, ¿podría pasar también aquí, por favor? Muchas gracias, vamos a pasar entonces a otro tiempo, chicos. Vamos a pasar un tiempo de poder también compartir. A ver, me ayudan, chicos, por favor. Vamos a estar compartiendo algunos bocaditos, pero principalmente, por favor, aquí a los docentes, a los licenciados, pasemos por aquí, porque ellos se han ganado su rica gaseosita con sus ricos bocaditos. Oye, gánate derecho a comer. Muy bien, gracias, ¿verdad, licenciado Ronald Aguirre? Gracias al licenciado Francisco Maya por hacer posible el evento del día de hoy, un evento organizado por los chicos, alumnos del octavo ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, bajo la asesoría de la docente Judith Tabanillas. Acá también pido fuertes aplausos, por favor. Ahí está nuestra estimada profesora, también que nos ha asesorado al respecto. ¿Sí? Profesora, también, por favor, para que usted pueda pasar también. Ella va a tener el asiento privilegiado. Ahí está, muy bien, excelente. Ahí está. Ahí están, caballeros, Muy bien, excelente. A ver, camarógrafos, por favor, me ayudas, Paul, ahí con las fotos respectivas, ahí con esta tremenda cámara que te manejas. A ver, chicos, nos ayudan con unas tomas fotográficas, por favor. Ahí están los chicos. Mientras sí, pueden ir pasando ya con los bocaditos. ¿Sí? ¿Todo bien? Afuera van a repartir. Ya, ok, perfecto. Mientras, sí, ahí está. Por favor, para la toma fotográfica. Muy bien, entonces eso ha sido, mis estimados amigos, todo por el día de hoy. Entonces queda clausurado este primer seminario regional. Así que antes